Hola, este es el segundo cuento del libro Piedra de Canto. Se llama La ofrenda de piedra de Ciro Alegría. En medio de una vida de periodismo político, persecuciones, encarcelamientos y largos exilios en Chile, Ciro Alegría se hizo célebre con 3 novelas en 6 años. La serpiente de oro de 1935, Los perros hambrientos de 1939 y El mundo es ancho y ajeno de 1941. Alegría muestra en su obra un regionalismo narrativo realista y sencillo. Sus relatos llenos de vigor hablan de la vida de los indios del Perú, una vida dominada por la pasión de la tierra misma. El novelista nació en Satimbamba, Pamachuco, en Perú, en 1909 y murió en 1967, siendo considerado por muchos el poeta del indigenismo. Y bueno, la ofrenda de piedra. Los árboles fueron empequeñeciéndose a medida que la cuesta ascendía. El caminejo comenzó a jadear trazando curvas violentas, entre cactos de brazos escuetos, achaparrados arbustos y pedrones angulosos. Los dos caballos resoplaban y sus jinetes habían callado. Un silencio más profundo que el de los hombres enmudecía las laderas. De cuando en cuando pasaba el viento haciendo chasquear los arbustos, bramando en los pedrones. Las ráfagas eran solo una avanzada del persistente ventarrón de la puna. Al cesar después de una breve lucha con las ramas y los riscos, dejaban una gran cauda de silencio. El rumor de las pisadas de los caballos arrastrándose apenas entre las patas aumentaba ese alto silencio hecho de inmensidades de piedra. Camino arriba ya no hubo siquiera arbustos ni cactos. Las rocas se dieron a crecer. Ampliábanse en lajas, cárdenas y plomizas, tendidas como planos inclinados hacia la altura. Alzábanse verticalmente en peñas prietas que remendaban inmensos escalones. Contorsionábanse en picachos aristados que harían el cielo tenso. Esparcíanse en pedrones que semejaban bohíos vistos a distancia, superponiéndose en muros de un inmenso cerco del infinito. Donde había tierra, crecía tenazmente la paja brava llamada ichu. Eran una tregua del roquerío, los retazos de pajonal. En su color gris amarillento se arremansaba el relumbrón del sol. Si algún pedrusco rodaba del sendero, seguía dando botes por la pendiente, a veces arrastrando a otros en su caída, hasta desaparecer en impasible abismo. El resuello de caballos y jinetes empezó a congelarse, formando nubecillas blancuzcas que desaparecían rápidamente en el espacio. Los hombres sentían el frío de la piel erizada, pese a la gruesa ropa de lana y los tupidos ponchos de vicuña. El que iba delante volvió la cara y dijo, sofrenando su caballo: ¿No le dará sorocho, niño? Quería en realidad preguntar: ¿se siente usted capaz de resistir la altura? El interpelado respondió: con mi papá he subido hasta Almanán. Sigue. El otro hojeó entonces el camino que pugnaba por subir y picó espuelas. Las rodajas se hundieron en los ijares y el caballo dio un salto para luego avanzar entre un crujido de guijarros. El alazán que lo seguía se retrasó un tanto, pero acabó por apresurarse también, espoleado por el muchacho, llegando a compasar el rumor de los cascos junto al primero. El hombre que iba de guía era un indio viejo, de impasible cara, bajo el sombrero de junco, cuya sombra escondía un tanto la rudeza de su faz. Los ojos fulgían como dos diamantes negros incrustados en piedra. Quien lo seguía era un niño blanco de unos 10 años, bisoño aún en largos viajes por las breñas andinas, razón por la cual su padre le había asignado el guía. Camino al pueblo donde estaba la escuela, tenían que pasar por tierras crecidas en soledad y altura. Que el niño era blanco decíase por el color de su piel, aunque bien sabía él mismo que por las venas de su madre corrían algunas gotas de sangre india. Ella era hermosa y dulce, y la raza nativa se le anunciaba en la mata abundosa y endrina del cabello, en la piel ligeramente trigueña, en los ojos de una suave melancolía, en la alegría y la pena contenidas por una serenidad honda, en la ternura salida a las manos dadivosas y la voz acariciante. Así es que el niño blanco no lo era del todo, y más por haber vivido siempre entre dos mundos: el mundo blanco de su padre y los familiares de éste, y el mundo de su madre y el pueblo peruano de los Andes del norte, aglutinación confusa hasta no
poderse hacer cuenta de raza según la sangre y el alma. Con todo, el niño era considerado blanco debido a su color y también por pertenecer a la clase de los hacendados, dominadora del pueblo indio durante más de 4 siglos. El muchacho caminaba tras el viejo sin tomar en cuenta poco ni mucho, que le estaba haciendo un servicio. A lo más podía considerar, como absoluta naturalidad, que eso era parte de su deber de indio, pero tampoco se ocupaba de considerarlo así. Estaba completamente acostumbrado a que los indios le sirvieran. En esos momentos pensaba en la pregunta del guía. Ciertamente que había subido con su padre hasta el Manán, cerro de su hacienda que le llamara la atención debido a que amanecía nevado una que otra vez, pero esas montañas que ahora estaban remontando eran evidentemente más elevadas y acaso del soroche. El mal de la puna lo atenazaría cuando estuvieran en las cumbres gélidas. Una sensación de soledad crecía como los cerros. Hacía 5 horas que caminaban y 3 por lo menos que dejaron los últimos bohíos. El indio, que de amanecida y mientras cruzaban por un valle oloroso a duraznos y chirimoyas, le fue contando entretenidas historias. Se calló al tomar altura, tal vez contagiado del silencio de la puna, acaso porque más le interesaba contemplar el panorama. Los ojos del viejo no hacían otra cosa que avisorar los horizontes, el cielo amplísimo, los cañones abismales. El muchacho miraba también sobre todo a las alturas. ¿Dónde estaría la famosa cruz? Al doblar la falda de un cerro tropezaron con unos arrieros que conducían una piedra de mulas cancinas. Una piara, perdón. Conducían una piara de mulas cancinas, las que prácticamente desaparecían bajo enormes cargas. Los fardos olían a coca y algunos estaban cubiertos por las frazadas que los arrieros usarían en la posada. Los vivos colores de las mantas daban pinceladas de júbilo a la uniformidad gris de las rocas y pajonales. Buenos días, cristianos, saludó el guía indio. Los arrieros contestaron, buenos días, de Dios. Ave María Purísima, buenos días. Ya y niño cruzaron con dificultad entre la apretada piara, pues no sobraba anchura en el camino ganado a las peñas. Sobre una de las mulas, en el vértice de 2 fardos, lucía una piedra grande, netamente azulada, casi lustrosa. Piedra de devoción, acotó el guía con naturalidad, y el niño la miró sin sorpresa. De no saberse que una fervorosa devoción estaba de por medio, la tarea de cargar con tal piedra había parecido inconcebible. Era hermosa, pero también muy pesada. Aumentando la acostumbrada carga, soportábala una robusta mula. Los arrieros lanzaban gritos que eran como zumbantes látigos. ¡Ja, mula! ¡Mula! ¡So, ja, mula! El eco multiplicaba las voces. El largo cordón de las mulas reptaba coloreando la cuesta, pero parecía, según los gritos, que otra piara era arreada dentro de las peñas. Uno de los arrieros echó a la inmensidad la afirmación de un huaíno. A mí me llaman paja brava, porque he nacido en el campo. En la lluvia y el viento fuerte nomás me mantengo. Ya no se sabía si era más jubiloso el color de las mantas o la canción. Los jinetes iban todo lo ligero que les permitía la abrupta senda y pendiente arriba siempre fueron, dejando lejos a los arrieros. De rato en rato escuchaban algún fragmento de los gritos ¡ah! Pero la inmensidad quedó a poco muda, salvo que el viento silbó más repentinamente entre las pajas y se despedazó con más furia en los roquedales. Cuando no, crecía el silencio de los peñones, de grandeza levantada impetuosamente hacia el cielo, naciendo de una sombra profundidad. Abajo, los arrieros y su piara se empequeñecieron hasta semejar una hilera de hormigas afanosas, a cuestas con su carga por un sendero al que más bien había que imaginar hilo desenvuelto al desgaire, leve línea que se borraba casi, comida por las salientes de las peñas. La sombra de un nubarrón pasaba lentamente por las laderas, dando un tono más oscuro a los pajonales. Al ceñirse a las breñas, la sombra ondulaba como un oleaje del aire. Los 2 jinetes tomaron por un camino que cortaba oblicuamente un peñón, como una diagonal lanzada al infinito.
La roca había sido labrada a dinamita y pico, donde era casi vertical y asomaban calzadas donde la gradiente permitió asentar piedras. La roca viva erguíase por un lado, lanzada hacia las nubes, y por el otro descendía cavando un abismo. Los caballos pisaban firme, nerviosos sin embargo, y sus jinetes seguían bajo las piernas a los cuerpos crispados, tensos en el esfuerzo cuidadoso de bordear el desfiladero sin dar un resbalón que podía ser mortal. Los ojos de la bestia brillaban alertas sobre las sendas roqueñas y su resuello era más sonoro, prolongándose a veces donde había que saltar escalones. En una suerte de quejido, el viejo y el muchacho sentían una solidaridad profunda hacia sus caballos y los breves gritos que daban para alentarlos sonaban más bien como palabras de un lenguaje de fraternidad entre hombre y animal. El niño blanco no había sabido calcular el tiempo que duró la travesía, a filo de abismo, quizás 20 minutos o tal vez una hora. Aquello terminó cuando el camino, curvándose y abriéndose una suerte de puerta, asomóse a una llanura. Él sintió que sus propios nervios se distendían. Su caballo se detuvo y sacudió adrede el cuerpo, frenéticamente, dando luego un corto relincho. Descansó así y siguió al del guía con trote fácil, el viejo barboto. La mera Jalca. Era el altiplano andino. La paja brava crecía corta en la fría desolación del yermo. En el fondo de la planicie se alzaba una nueva crestería. El viento soplaba tenazmente, pasando libre sobre el páramo, desgreñando los pajonales, ululando, rezongando. La ruta estaba marcada en Ichu por una haz de senderos, canaletas abiertas por el tajín de la tierra arcillosa, pedrones de un azul oscuro hasta el negro o de un rojo de brasa medio redondo, surgían por ahí y por allá como gigantescas verrugas de la llanura. Las piedras de tamaño mediano eran escasas y menos se veían de las pequeñas, buenas para ser acarreadas. El indio desmontó súbitamente y se encaminó a cierto lado, derecho hacia una piedra que había logrado localizar y levantó en la mano. ¿Le llevo una pa' usted, niño?, preguntó. No, fue la respuesta del muchacho. Con todo, el viejo buscó otra piedra y volvió con ambas. Le llenaban las manos grandotas. Parsimoniosamente mirando de reojo al niño blanco, las guardó en las alforjas colocadas en el vasto trasero de la montura, una en cada lado. Cabalgó entonces y habló. Hay que cargar las piedras desde aquí, más adelante se han acabado. El muchacho comentó. Pero ese arriero que traía una piedra no necesitaba maltratar a su mula desde tan lejos. Sin percatarse, aparentemente del tono burlón, el viejo dijo. Habré hecho promesa, niño. Mirando hacia las breñas más altas, a esas que parecían sostener el cielo, el muchacho preguntó. ¿Y dónde está la cruz? El viejo señaló con el índice en cierto punto de la crestería, diciendo, es esa. El niño blanco no la distinguió, pese a que tenía buena vista, pero sabía que el indio, aunque muy viejo, debía tenerla mejor. Estaría allí. Se refería a la gran cruz del Alto, famosa en toda la región por milagrosa y reverenciada. Estaba situada en el lugar donde la ruta vencía a la más alta cordillera. Era costumbre que todo viajero que pasase por allí dejara una piedra junto a la peña. A través de los años, las piedras transportables que hubo en las cercanías se agotaron y tenían que llevarlas desde muy lejos. Año tras año aumentaba la distancia, pero no decrecía la recogida. El muchacho llevaba también algo en relación con la cruz, pero dándole vueltas en la cabeza. Al despedirse, su padre le había dicho, no pongas piedra en la cruz, esas son cosas de indios y cholos, de gente ignorante. Recordaba exactamente tales palabras. Él sabía que su padre no era creyente por ser positivista, cosa que no entendía. Su madre sí era creyente y llevaba una breve cruz de oro sobre el pecho y encendía una pequeña lámpara votiva ante una hornacina que guardaba la imagen de la Virgen de los Dolores. Pensaba que tal vez, de haber tenido tiempo de preguntárselo a su madre, ella le
le hubiese dicho que pusiera piedra ante la cruz. Cavilaba sobre ello cuando sonó la voz del indio, quien se atrevía a advertirle: la piedra es devoción, patroncito. Todo el que pasa tiene que poner su piedra. Ya ve usted que soy viejo y eso es lo que siempre he visto y oído. Ajá, la pondrán los indios y cholos. Todos, todos, patroncito, hasta los blancos. ¿Los patrones? Los patrones también, es devoción. No te creo, mi papá también. A la verdad, nunca pasé junto a él al lado de la cruz del alto, pero te juro que lo hizo. No es cierto, él dice que esas son cosas de gente ignorante. La Santa Cruz le perdona al patrón. Una piedra es una piedra. No diga eso, patroncito. Mire que al doctor Rivas, el juez del pueblo, letrado como es, hombre de mucho libro, yo lo vi poner su piedra, hasta echó sus lagrimones. El viento arreció y les impedía hablar. Les levantaba los ponchos, les azotaba la cara. El muchacho, no obstante serandino, comenzó a sentir frío de veras. Unas lagunas de agua escarchada, al filo de las cuales pasaban, reflejaron la taza ingerida de caballos y jinetes. Las crines y los ponchos parecían banderolas del viento. Cuando amainó un poco, el viejo volvió a decir: ponga su piedra, patroncito. A los que no lo hacen les va mal. Yo no quiero que le pase nada malo, patroncito. El muchacho no le contestó. Conocía mucho al viejo indio, pues vivía cerca de la casa hacienda, en un bohío igualmente viejo, tanto que en cierto lugar el techo, la paja se había podrido y apelmazado y crecían allí algunas hierbas. El viejo le llamaba niño habitualmente, con lo cual adquiría un rango propio de los ancianos, pero cuando quería que le hiciese un favor, pasaba automáticamente al patroncito. Patroncito, su papá me ofreció encargarme un machete y se ha olvidado. Hágale acordar, patroncito. Patroncito, mi vieja anda mala de la barriga y le voy a dar la manzanilla en agua caliente, pa' que sella buena. Necesita echarle la azucarcita. Deme un puño de azucarcita, patroncito. La manzanilla y otras plantas más o menos medicinales crecían junto con repollos y cebollas en el pequeño huerto del viejo. También había una planta de lucuma con cuya fruta le obsequiaba. No lejos del bohío solía deambular siempre una de sus nietas, Chinita, de la edad del niño blanco, quien pasteaba un rebaño de ovejas. La muchacha de cara reilona y ojos brillantes cantaba cantos indios con una voz de tórtola. Eran tan amigos que jugando rodaban por las lomas. Y ahora salía el viejo indio con la cantaleta del patroncito. Se esforzó una vez más. Patroncito, óigame, patroncito. Hace añazos subió un cristiano de la costa llamado Montuja, o algo de esa laya. Así era el apelativo. El tal Montuja no quiso poner su piedra y se rió. Como le digo, se rió. Y, y quien le dice que pasando esa pampa, al lado de esas meras lagunas, según cuentan, le cae un rayo y lo deja en el sitio. Ajá, cierto, patroncito. Y se vio claro que el rayo iba destinado pa' él. Con tres más andaba que pusieron su piedra y solo a un don Montujao lo mató. ¿Sería casualidad? A mi papá nunca le ha pasado nada, para que veas. El viejo pensó un rato y luego rogó con la voz: la Santa Cruz le perdone al patrón, pero usted, patroncito. El niño blanco creyó que no debía discutir más con el indio. Calla ya, díjole. El viejo enmudeció. Violento o manso, el viento no cesaba. Su persistencia era un baño helado. El muchacho tenía las manos ateridas y sentía que las piernas se le estaban adormeciendo. Esto podía deberse también al cansancio y a la altura. ¿Acaso su sangre estaba circulando mal? Un ligero zumbido había comenzado a sonar en el fondo de sus oídos. Tomando una rápida resolución, desmontó diciendo al guía: jala tú mi caballo, sigue. Sin más palabras echaron a andar, el guía y los caballos delante. El muchacho se terció el poncho a la espalda y salió de la huella. Era como si su resolución no necesitara de veredas. Las grandes rodajas de las
las espuelas se le enredaron en la paja brava y pronto tuvo que volver a uno de los senderos. Sentía que las puntas de sus pies estaban duras y frías y que las piernas le obedecían mal. Apenas podía respirar, como que le faltaba el aire y enrarecido, y su corazón retumbaba. Claramente oía el viento y trabajoso palpitar de su corazón. A los 10 minutos de marchar se había cansado mucho, pero pese a todo siguió caminando voluntariosamente. Según oyó decir a su padre, en los Andes hay que pasar a veces por lugares de 10, 12, 14 mil pies de altura y más. No sabía a qué elevación se encontraba en este momento, pero indudablemente era muy grande. Su padre le había hablado también de la forma en que hay que comportarse en las grandes alturas, y eso estaba haciendo, solo que hasta caminar resultaba difícil. El mero hecho de avanzar por una planicie fatigaba la altura, quitaba el aire y no obstante el viento le había quemado la cara a chicotazos. Al tocársela sintió que ardía. Un sabor salino se le agrandó en la boca. Los labios estaban partidos y sangrantes. Un rastro rojizo quedó en sus dedos. Recordó cómo su madre solía curarlo y una honda congoja le anudó el cuello. La nostalgia de la madre le hizo asomar a los ojos lágrimas tenaces que se los empañaron. Se las secó rápidamente para que no lo viera llorar ese indio que iba cargando neciamente 2 piedras. En realidad, el indio no dejaba de observarlo a su manera, es decir, disimuladamente. Desde la seguridad de su vaquía y su milenaria resiedumbre, sentía cierta admiración por ese pequeño blanco que estaba afrontando adecuadamente su primera prueba de altura, pero no dejaba de infundirle cierto malestar, inclusive temor, la irreverencia del muchacho, en la cual quería ver algo genuinamente blanco, o sea, maligno. Ningún indio sería capaz de hablar así de la piedra y la cruz, pero él no tenía palabra para hacerle entender. Después de todo se le había ordenado callar y no podía en último extremo hacer otra cosa. El muchacho, acompasado sus pasos con tal espuelas, persistió en marchar con una tenacidad que deseaba ignorar la fatiga. Menos mal que los pies se le estaban abrigando y sentía las piernas menos tiesas. Al poco rato se le había entibiado hasta las manos. ¡Ey! Gritó. ¿Va a montar, niño? Sí. El viejo le acercó el caballo y desmontó diciendo, Espere todavía, niño, perdón. Sacó de uno de sus bolsos un envoltorio de papel ocre. Contenía grasa de la usada para tratar los cueros, especialmente los lazos y riendas. Con ella embadurnó la cara del muchacho a la vez que decía, es buena para la quemadura de puna. Es buena para la quemadura de puna. Se ha pelado como papa. Tiene que curtirse como yo, niño. En la altura, es bueno ser indio. La puna tendrá que hacerlo medio indio. Olía mal la grasa y era tratado como cuero. Pero sin abandonar su arrogancia, el muchacho sonrió. Bien que tuvo que hacerlo con cierta parsimonía, porque los labios partidos le dolieron más al distendarse. Trote delante advirtió que la cordillera situada al fondo de la llanura quedaba ya muy cerca. Alzando los ojos vio la cruz erguida arriba en una concavidad de las cresterías hasta la cual llegaba el quebrado sendero. Sobre un promontorio, la cruz extendía sus brazos al espacio bajo un inmenso cielo. A poco andar, como dándose de bruces, llegaron a la cordillera. Las rocas que le formaban eran pardas y azules y no había siquiera paja entre ellas. El sendero, extraordinariamente difícil, trepaba de nuevo sobre las peñas por medio de cortes y calzadas. Frecuentes escalones demandaban un gran esfuerzo a las bestias que crispaban sus cuerpos en la ascensión, resoplaban sonoramente, daban cortos bufidos como quejas. El muchacho pensaba que, de no haberse puesto a caminar, ahora se le habría paralizado el cuerpo, pese al sol radiante que brillaba en medio cielo, estallando en las aristas de las rocas. El aire era singularmente frío, capaz de su consistencia sutilísima demandaba que se lo respirase a pulmón lleno, sin que ello impidiera quedarse con una vaga sensación de asfixia. Pero no se preocupaba ya. Tenía el cuerpo abrigado por la caminata y su sangre fluía
pasadamente. Sus oídos afinados podían escucharla. Para mejor terminada la cuesta, cosa que le llevaría una media hora, comenzarían el descenso. Habiendo pasado con bien por la prueba, hasta estaba alegre. Quien echaba miradas recelosas era el indio. El niño blanco las entendió y más viendo el sendero y sus inmediaciones, prácticamente limpios de toda piedra que se pudiera transportar, quiso entonces volver al tema diciendo: con el tiempo quizás tengan que romper las peñas y las piedras grandes a comba dinamita para la revolución. No quedan ni guijarros por aquí, patroncito. Cuando los taitas pasan con chiquitos, les dan también su piedrita a cargar. Así, en años y años, hasta las piedras chicas se han acabado, patroncito, fuera de que algunos cristianos que no encontraban piedra buena cargaban con varias chicas. ¿Y cuándo comenzó todo esto? No hay memoria, ni taita. Ya con, mi taita ya contaba de la devoción, y el taita de mi taita lo mesmo, también la encontró. Pero entender que ante las imágenes y cruces pongan lámparas y velas, pero piedras. El indio se quedó meditando y esforzándose por dar expresión adecuada a sus pensamientos. Dijo lentamente: mire, patroncito, la piedra no es cosa de despreciarla. ¿Qué fuera el mundo sin la piedra? Se hundiría la piedra sosteniendo la tierra. Eso es otra cosa, pero mi papá dice que los indios, de ignorantes que son, hasta adoran la piedra. Hay algunos cerros de piedra a los que llevan ofrendas de coca y chicha y les preguntan cosas. Son como dioses. Uno de esos cerros es el Rumi. Así es, patroncito. Ese es el cerro de piedra. ¿Crees tú en el Rumi? No puedo decir ni sí ni no. Mi cabeza no me da para eso. Ajá. ¿Y por qué no pones cruz en ese cerro? Dicen que no es cerro de cruz, es cerro de piedra. ¿Y por qué no le llevan piedra? Ya usted lo dijo, le llevan ofrendas de otra laya. ¿Pa' qué va a querer piedra si es de piedra? A una cruz no se le llevan cruces. Parece que eres de los que van al Rumi. No, yo nunca fui al cerro Rumi. Pero patroncito, ¿por qué usted no va a poner piedra en la cruz? La cruz es de reverencia. ¿Qué importancia tiene una piedra? Es como, es como poner vela a un ramo de flores y quién sabe más la piedra. Callaron ambos, ni el viejo ni el muchacho sabían de las innumerables piedras míticas que habían en su historia ancestral, pero la discusión los conturbó en cierto modo. Más allá de las razones que se dieron, existían otras que no pudieron aflorar a su mente y sus palabras. El viejo confusamente compadecía al niño por creerlo un ser mutilado, remiso a la alianza profunda con la tierra y la piedra, con las fuentes oscuras de la vida. Le parecía fuera de la existencia tal un árbol sin raíces, o absurdo como un árbol que viviera en las raíces en el aire, con las raíces en el aire. Ser blanco, después de todo, resultaba hasta cierto punto triste. El muchacho, por su parte, hubiera querido fulminar la creencia del viejo, pero encontró que la palabra ignorancia no tenía mucho significado, que en último término carecía de alguno frente a la fe. Era evidente que el viejo tenía su propia explicación de las cosas, o que, si no la tenía, le daba lo mismo, y capaz de ir más allá de esas consideraciones, las aceptó como hechos que quizás se explicaría más tarde. El camino se lanzó por una encañada y saliendo de ella en una curva tendida entre los picachos, encontraron a la reverencia cruz del Alto. Como a 50 pasos del camino hacia un lado se levantaban los recios maderos ennegrecidos por el tiempo. La peña crudangular sobre la cual se los alza estaba enteramente cubierta de las piedras amontonadas por los devotos. El pedrerío seguía extendiéndose por todos lados, teniendo a la cruz como centro y cubría un gran espacio, tal vez 200 metros en redondo. El indio desmontó, el niño blanco hizo lo mismo, para ver mejor lo que pasaba. El viejo sacó de las alforjas las dos piedras, dejando una en el suelo, a la vista sobre las mismas alforjas.
Con la otra en la mano avanzó hasta las orillas del pedrerío y precisó con los ojos un lugar apropiado. Sacándose el sombrero y haciendo una reverencia en actitud ritual, colocó su propia piedra sobre las otras. Luego miró la cruz. No movía los labios, pero parecía estar rezando. Quizás pedía algo en forma de rezo. En sus ojos había un tranquilo fervor, bajo el desgreñado cabello blanco. El rostro cetrino y rugoso tenía la nobleza que le da la fe nítida. Había en toda su actitud algo profundamente conmovedor y al mismo tiempo digno. Para no turbarlo, el muchacho se alejó un tanto, trepó a una rocosa eminencia situada en mitad de la cresta. A un lado y otro erguíase un inmenso panorama de cerros. En el horizonte las nubes formaban un marco albo sobre el cual las cumbres se recortaban, azules y negras, limitando un tanto sus aristas. Más acá, los cerros tomaban diferentes colores, morados, rojizos, prietos, amarillentos, según su formación, su altura y lejanía, surgiendo a veces desde el lado de ríos que ondulaban como serpientes grises, coloreados de árboles y bohíos en sus bases. Los cerros íbanse limpiando de tierra y por último, de no llegar a coronarlos de nieve espejeante, la roca estallaba en una dramática floración. La piedra cantaba su épico fragor de abismos, de picachos, de farallones, de cresterías, de toda suerte de cimas agudas y cumbres encrespadas, de roquedales enhiestos y peñones bravíos, en sucesión inconmensurable cuya grandeza era aumentada por una impresión de eternidad. Simbólicamente, acaso, ese mundo de piedra estaba allí, al pie de la cruz, en las ofrendas de miles de cantos, de piedras votivas, llevadas a lo largo del tiempo, en años que nadie podía contar, por los hombres del mundo de piedra. El niño blanco se acercó silenciosamente a las alforjas, tomó la piedra y avanzó a hacer la ofrenda. Y pues se termina. Al final se puso una piedra. Sí, cuando el niño dejó la piedra sí creí que iba a hacer eso. Pero, genial. Pues eso es todo y muchas gracias. Después subo el tercer cuento.